Todo perfecto, muchísimas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, también muchas gracias. Excelente. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con Gerardo García, especialista en almacenamiento. Y pues el día de hoy tenemos una entrevista súper padre porque vamos a hablar sobre qué es respaldar información. Entonces, pues esperemos que esto les guste mucho a nuestros followers en todas las plataformas donde Geatec está. Y pues iniciamos, ¿qué te parece? Excelente, vamos, primera. Bien, Gerardo, ¿qué es respaldar información y por qué es importante hacerlo? Antes que nada, respaldar información es prácticamente lo que todos nosotros nos gustaría hacer en toda nuestra vida. ¿Qué te parecería que cada vez que tú hagas o modifiques algún documento, sepas que si se te pierde, te lo roban, se te cambió, etcétera, sepas que hay un lugar en donde lo puedes tomar y volver a seguir trabajando? Eso es a grandes rasgos respaldar. El poner tu información más importante, más crítica de tu empresa, de tu familia, etcétera, en un lugar donde pase lo que pase, sepas que allí va a estar. Y hay múltiples métodos para poder hacer un respaldo de información. El más sencillo que nosotros recomendamos a nivel casero, se pudiera decir, es utilizando una USB. Conectas una USB a tu computadora y guardas la información más crítica que tú quieras tener de la computadora, llámese de tus fotos familiares, de los proyectos de tu empresa, ponerles una USB. Ese sería el método más sencillo. Sin embargo, hoy entendemos que gracias a múltiples proveedores de nube podemos tener esa información también allá arriba, como a veces le llegan a decir. Llámese la nube de Google, la nube de Microsoft, de Amazon, etcétera, la nube de Apple. Sin embargo, y eso es algo bien interesante, hago un paréntesis, no siempre respaldar en la nube es lo más seguro para ti y para tu información. Ok, qué interesante. Fíjate que justo te iba a hacer esa pregunta. ¿Cuáles son los medios de almacenamiento que recomiendas entonces? Bien, mira, si eres tú un usuario ya que tiene en casa 3 o 4 computadoras, los pequeñitos que están viendo aquí atrás serían los idóneos para poder respaldar. ¿Qué es lo que vemos? En pantalla vemos servidores NAS, los cuales son pequeños dispositivos con una cierta cantidad de teras que van desde 1 tera hasta cientos de teras, los cuales se conectan a la red, es decir, al módem de Telmex, al módem de TotalPlay, Easy, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestras computadoras, como están por medio de Wi-Fi, nuestros dispositivos celulares o nuestras tablets están por Wi-Fi, pueden estar haciendo ese respaldo a los dispositivos de almacenamiento NAS. Eso es para una solución en donde nosotros requerimos que la información también la podamos acceder vía remota. Además de que obviamente estos equipos no están limitados a los tipos de protección que llegan a tener las nubes públicas o privadas. Por ejemplo, hago así rápidamente un ejemplo de un cliente que justamente hoy nos llegó a la empresa. Nos dice, yo subo información a la nube pensando que la nube va a ser extremadamente segura y resulta que alguien de mi empresa movió un archivo que rompía con la, se podría decir, política de uso justo que tiene Google. ¿Qué fue lo que pasó? Le bloquearon la cuenta. Y no solo es perder el respaldo de esa computadora, sino este usuario de pronto se vio con la información de 40 computadoras sin tener acceso a ese respaldo. ¿Qué fue lo que dijo el cliente? Yo necesito un dispositivo, una unidad, un algo que me permita almacenar y respaldar la información que van generando mis usuarios, pero que no les apliquen ningún tipo de política como las que llegan a utilizar los proveedores de nube como Google o Microsoft, por ejemplo. Oye, pues entonces platícanos un poquito de... Porque este tema de la nube ha estado en boga de hace un tiempo para acá y todo el mundo cree que, como bien dices, ¿no? Grabar en la nube es como lo mejor. Platícanos entonces, ¿cuáles consideras que son las malas prácticas por las que perdemos nuestra información? Bien, el primer punto importante es creer que nuestras computadoras son infalibles. En el momento que tú sientes que tu computadora no puede fallar, ese es el primer paso para perder información. El segundo paso, no tener una protección por medio de un antivirus, un firewall que tengas en tu empresa, etcétera. Ese sería también un fallo bastante grande. La siguiente, no tener una cultura de un uso informático seguro. Por ejemplo, hoy en día muchos usuarios y múltiples empresas siguen cayendo en las trampas del phishing, que es un tipo de ataque haciendo una suplantación, por ejemplo, de un banco en donde te piden que accedas a cierta plataforma y lo de menos te quitan tu tarjeta de crédito y te bajan ciertos fondos. El problema viene cuando estas páginas inyectan o descargan virus que nos pueden hacer perder la información de nuestra empresa. ¿Por qué? Hoy en día está este tema del ransomware, que es un tipo de virus que encripta la información, que la cifra y la vuelve prácticamente ilegible.
y dicen que si pagas te dan una llave para poderla descifrar. Sin embargo, eso no sucede prácticamente en el 99% de situaciones. Entonces, si a mí me preguntan cuáles son las malas prácticas en una empresa por el cual la información se puede llegar a perder, es la primera, pensar que las computadoras son infalibles; la segunda, no tener una protección adecuada tanto en software como en hardware, llámese un firewall, llámese software antivirus, y sobre todo el tema de no tener una cultura de capacitaciones para enseñarle a las personas que están trabajando dentro de la empresa que son o pueden ser víctimas de ataques de suplantación de identidad, ataques de ransomware, etc. Y créeme, hoy en día todavía hay gente que cuando ve un banner en una página que dice "eres el visitante 1.000.000", le sigue dando clic. Wow. Fíjate que ahorita mencionaste este tema de ataques, ya sea con un ransomware o con cualquier otro virus que ande por ahí de moda, ¿no? Porque aparte se ponen de moda. ¿Cómo apoya entonces un antivirus al respaldo de la información? Porque supongo que también las NAS necesitan estar protegidas con este tipo de sistemas, ¿no? Por supuesto. Bien, cuando una empresa da el primer paso y pone en la mesa la necesidad de tener una NAS para respaldar la información, para que pase lo que pase en la compañía, tengamos una copia de respaldo bien segura, es la parte de tener los antivirus al día, y antivirus también comprados de manera legal. Aquí comprados de manera legal. ¿Por qué? Porque tenemos soporte, tenemos actualizaciones de nuevas firmas de virus que van saliendo al día. El que nosotros tengamos el antivirus actualizado nos permite responder ante una eventualidad. Pero bueno, al final del día, la NAS, ¿qué es? Es un dispositivo que nos va a guardar la información que nosotros le enviemos. Y eso es interesante porque muchas empresas comprando dispositivos tal vez de otras marcas que no tienen ciertos candados de seguridad, de los cuales ahorita les voy a platicar, lo que hacen es confiar en que su NAS va a guardar la información y nunca le va a pasar nada. Pero ¿qué sucede? Un ransomware tiene la particularidad de tomar las credenciales con las cuales tú te firmaste en la NAS, conectarse a la NAS y cifrar la información de la NAS. Entonces, resulta que tienes tus 30 computadoras de la empresa con cifrado y una NAS con 30 teras con la información totalmente cifrada. Y es ahí donde entonces entra el problema de, pues no, que teniendo una NAS me evitaba estos problemas. Y sí, efectivamente se puede uno proteger teniendo una NAS, pero una vez más, la protección va un poquito más allá. Se tienen que instalar utilerías de antivirus adentro de la NAS que lo permiten las marcas que nosotros en GEDATEC comercializamos, las cuales permiten hacer un escaneo profundo de toda la información que estamos respaldando y centralizando dentro de la NAS para que quede totalmente limpia y funciona idéntico a lo que sería un antivirus de computadora. ¿Qué significa? Que ciertos archivos, cuando los encuentra con virus, los manda a una carpeta de cuarentena donde nosotros ya decidiremos si queremos hacer un segundo escaneo o en su defecto los queremos eliminar. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que cuando nosotros estamos respaldando algo en nuestra NAS, también la NAS está protegiendo a su vez lo que sería su información. Súper. Oye, hablaste de cifrado. ¿Cifrado o no cifrado? Wow, esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Las NAS como tal tienen mecanismos para cifrar la información. ¿Y por qué? El cifrado como tal no es el problema, sino es la forma en cómo se llega a ejecutar, por quién lo llega a ejecutar y cuáles son los pasos que están sucediendo. Ejemplo, un virus de ransomware hace uso de cierta tecnología para volver indescifrable la información de nuestra computadora, pero lo hace de una manera maligna. ¿Por qué? Porque te está secuestrando la información a cambio de dinero. Hay otras empresas que también cifran la información, pero para evitar que personas se puedan robar la información de nuestras empresas. Aquí les voy a poner un ejemplo muy rápido. Las unidades NAS que nosotros comercializamos en GEDATEC permiten cifrar la información. ¿Para qué? Para que si el día de mañana alguien agarra la NAS y se la roba, o alguien se roba un disco duro, no puede haber fuga de información. Eso me gustaría que quedara bien claro. Las NAS cifran información, sí cifran información, pero te dan obviamente los mecanismos para poder descifrar los datos, obviamente a voluntad del administrador de sistemas. Así que si tú me preguntas, ¿cifrar o no información? Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque la fuga de información también es otro de los ataques que tienen comúnmente las empresas. Y sucede en muchas ocasiones por el tema de que estoy en la calle, traigo la USB con información de la empresa, voy a un café internet a imprimir porque se me olvidó sacar cierto documento de forma impresa. ¿Y qué sucede? Pierdo la USB. Regreso y no quedó aquí.
¿Y qué sucede? Miles de documentos todos los días y todos los años se pierden justamente porque se nos pierde la computadora, nos roban la computadora, y gracias a eso es que existen tantos leaks y filtraciones de nuevos productos, etcétera, en el mercado. No le hagamos sencilla esta tarea a los que trafican con información. Perfecto. Fíjate que me queda aquí una duda porque estamos hablando de respaldo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué sucede? ¿Con qué tipo de información debo respaldar? ¿Y cuándo debo de hacer un respaldo? En términos de respaldo, hay dos métricas bien sencillas que debemos de entender: el llamado RTO y el llamado RPO. ¿Qué significa a grandes rasgos? Haz de cuenta, tú tienes un archivo de un proyecto abierto hoy lunes. Y resulta que ese archivo yo lo voy a modificar el día de mañana con más información, y el día subsecuente y el día subsecuente. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos nosotros al día viernes tengamos un proyecto ya totalmente terminado. Pero ¿qué pasa si en cada uno de los días yo tengo problemas de que alguien pueda, no sé, manipular la información o en su defecto hacerla perdediza? Si tú me preguntas cada cuánto se tiene que respaldar la información, yo les podría decir cada día o 2 o 3 veces por día en usuarios críticos, usuarios que están modificando información prácticamente todo el día. Normalmente esto también significa que vamos a utilizar más capacidad de almacenamiento de nuestro NAS, y es ahí donde las empresas deben de manejar o fijar una política de respaldo, y es ahí donde GEDATEC puede apoyar a las empresas para generar estas políticas de respaldo. Y lo que nosotros hacemos es una revisión completa de las computadoras y nos dedicamos a averiguar cuáles son los usuarios críticos. Es decir, usuarios de diseño gráfico se les recomienda hacer un respaldo de 2 a 3 veces por día, usuarios contadores 2 a 3 veces por hora, usuarios por ejemplo de facturación se les pide que lo hagan cada 15 minutos, y hay usuarios donde, por ejemplo, usuarios del área de ventas, usuarios del área de soporte técnico o almacén, donde la información está siempre cambiando y no es tan crítica para los procesos de la empresa, muy probablemente un respaldo al día sea el adecuado. Ok. Imagínate toda la información que debería de tener respaldada un banco, por ejemplo. Claro, efectivamente. O una empresa como esas empresas grandes de contabilidad, ¿no? Así es. Bueno, déjame decirte así grande que nos han llegado clientes así de grandes que no tienen políticas de respaldo, así que el tamaño a veces no siempre nos dice si ya tienen esa política. Fíjate qué interesante. Entonces, pues cómo comprobar si se respaldó bien toda la información, porque pues puede haber caso en donde tú todo el tiempo estás haciendo tu respaldo, pero resulta que cuando buscas un archivo no está. No está. Claro. Esa es una de las preguntas que normalmente nos llegan a hacer los usuarios. O sea, el tema de poner en operación algún tipo de auditoría, algún tipo de operación para hacer revisión de que los resultados de los respaldos estén correctos. Y es interesante comentar que las soluciones de respaldo que nosotros trabajamos en GEDATEC son soluciones empresariales. Eso significa que nos van a entregar un reporte de qué usuarios están respaldando. Si hay algún error en el respaldo, también nos entrega un reporte de por qué falló ese respaldo. Y pueden ser por múltiples soluciones. El usuario apagó la computadora y obviamente de forma física ya no hay manera de respaldar la información. Pero también por temas de se cayó la red de la empresa, el usuario tuvo que cambiar su computadora por otra porque esa terminó fallando, etc. Entonces, si nos dicen a nosotros, ¿sabes qué? ¿Cómo yo puedo hacer una auditoría de respaldo? De una manera manual te diría, entrando en cada uno de los respaldos y al azar, tomar 3 o 4 archivos para verificar que estén totalmente respaldados. La segunda es revisar la bitácora que tienen las unidades NAS en su software para que podamos verificar que los respaldos se estén haciendo. En específico les pudiera hablar de la herramienta de Synology, el Synology Active Backup, el cual nos entrega un auditor completo de cómo se están generando los respaldos, además de otras tecnologías que también tiene la marca Synology en específico. Por parte de QNAP, por ejemplo, el software NetBack Replicator nos puede enviar por correo electrónico si uno de los respaldos está haciendo de forma correcta o en su defecto, si falló, por qué llegó a fallar. Y puede ser a veces por múltiples cosas como lo comento, pero también es interesante comentar que una vez más nos regresamos a las políticas que se tienen que poner o establecer adentro de las empresas. ¿Por qué? Una vez que una empresa confía ya en una NAS,
necesita no solo tenerla y que la usen cuando quieran, no, sino ya es también un tema de cambio de chip en las empresas donde, ¿saben qué, señores? A la 1 de la tarde ya no vamos a apagar las computadoras cuando nos vayamos a comer, las vamos a dejar encendidas porque a esa hora empiezan las tareas de respaldo. Y es parte de ir generando esa pequeña cultura de la seguridad sobre la información. Vaya, o sea, hay que cambiar inclusive los modos, las formas, sí, y las reglas. Es correcto. Y hablando de reglas, ya para terminar, Gerardo, tu entrevista que estuvo interesantísima, ¿cuáles son las 3 reglas que debemos tener para respaldar nuestra información? Bien, hay un tema bien simpático y que múltiples fabricantes llegan a utilizar, y es la regla del 3-2-1. Tener esta forma de respaldarnos asegura que nuestra información siempre va a estar a salvo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la regla del 3-2-1? Nos dice que debemos de tener antes que nada un respaldo. O sea, básicamente, y aunque sea una USB, debes de tener un respaldo. Paso número 2, tenemos que tener un segundo respaldo, pero en una oficina secundaria de la empresa. Si nuestra empresa tiene, por ejemplo, 2 oficinas, México-Monterrey, en el caso de Gedatec, un respaldo se hace en México y una copia de ese respaldo llega a Monterrey. El tercer paso es enviarlo hacia la nube. Es decir, normalmente, y esto va a ser algo interesante comentárselos, pero en muchas ocasiones las empresas no tienen esa segunda oficina. ¿Por qué? Porque en México existen muchas pymes que normalmente son de una sola oficina donde tienen sus instalaciones. Y es interesante comentarles que más del 95% de empresas, esa segunda o tercera opción de tener ese segundo respaldo o tercero en la nube, lo que hacen es comprar una pequeña NAS, que se la lleve el dueño de la empresa a su casa, y ese es su segundo o su tercera copia de seguridad. Esa es la nube para ellos. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso pudiera ser, se genera una copia de seguridad de la información, se respalda en México. Paso número 2, hacemos una copia a una oficina secundaria como sería Gedatec Monterrey, y una tercera copia se la mandamos al dueño de Gedatec para que obviamente esté teniendo esa nube, y obviamente utilizando los mecanismos propios de las empresas de almacenamiento NAS, como si no lo oye que una. Estos mecanismos del 3-2-1, 1-2-3, que son las estrategias de respaldo, ya las trae incluidas los propios sistemas operativos de los NAS. Es decir, no es ni comprar más software, ni comprar otro dispositivo, etcétera, diferente a los propios de las marcas, sino simplemente seguir las propias recomendaciones que tiene la NAS. Si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Tal vez nosotros no tenemos, mi jefe no se quiere llevar la NAS a su casa porque tal vez tiene una pobre conexión a internet. ¿Qué sucede? Las NAS también tienen la capacidad de poderse respaldar a su vez a discos externos o a cuentas de nuestro propio Google. Por ejemplo, si yo tengo Google Drive o Microsoft OneDrive, yo puedo conectar estas cuentas a mi NAS. ¿Para qué? Para que me esté subiendo esa información crítica a tanto a un disco externo, que yo lo puedo desconectar y llevármelo a mi casa, o hacia la nube, y eso lo podemos hacer por las noches, por ejemplo. De esa manera estamos logrando la estrategia del 3-2-1. Muy interesante, Gerardo. Pues muchas gracias por tu tiempo, por esta súper interesante entrevista. Pues a respaldar, se ha dicho. Es correcto. Me gustaría cerrar nada más con esto, así a grandes rasgos. Digo, vamos a estar grabando este tipo de contenido para nuestros clientes. Nunca olviden que una NAS es como el seguro de vida, pero en vez de para ustedes, es el seguro de vida de su empresa. Muchísimas gracias, Gerardo. Y pues estén pendientes de la siguiente entrevista. Que pasen una excelente tarde. Cuídense todos. Hasta luego y respalden.